Buenas noches. Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Arnulfo? Buenas noches. Vamos a esperar Julio, un minutito más a ver para los demás compañeros, por favor. ya, Julio, no te preocupes. Un poquito de Estamos paciencia. acá. Ok, Correcto, correcto. gracias. Aldana, buenas noches. Buenas noches, profesor. Disculpe la tardanza. No te preocupes. Estamos esperando también a ver que se conecten más compañeros. ¿Ya? Esperemos un minutito más, por favor.
Ok, vamos a empezar. A los demás compañeros que se vayan presentando, los iré admitiendo poco a poco. Ok, nos hemos quedado, compartamos pantalla. A ver. Ahí está. Nos quedamos en lo que iba a ser el análisis de riesgos, que es el underwriting, como le estaba explicando. Este underwriting lo utilizan o lo efectúa las compañías de seguros para poder tomar precauciones respecto a un riesgo nuevo que se les esté proponiendo asegurar, ¿no?, a la aseguradora. Entonces, veamos cómo es este proceso del underwriting, ¿no? El análisis, ¿no?, de riesgo implica aceptar un riesgo, ya sea uno, de manera incondicional, es decir, así como está, o dos, condicionado a ciertas modificaciones o garantías, ¿no? ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el riesgo no sea tan expuesto, no sea tan elevado. De repente, si estamos asegurando, pues, una fábrica que tiene calderos, ¿no? Esta fábrica de repente no cuenta con un sistema privado de agua, ¿no?, que pueda ayudar en el caso de un incendio, ayudar el trabajo de los bomberos, no tiene los sprinklers, ¿no?, que son aquellos especie de duchas que están colgadas en la parte superior en las fábricas, ¿no?, que se activan con los detectores de humo, ¿no?, y evitan, pues, la propagación de un incendio, ¿no? Entonces, tenemos eso. Estas garantías o modificaciones es lo que pide a veces la compañía, y el asegurado, si en el momento de la inspección no contara con estas, pues va a poder tener la oportunidad de, dentro de un tiempo prudencial, poder colocar estas garantías que la misma compañía de seguros le está pidiendo. En este caso, es importante destacar que en caso de un incumplimiento de alguna garantía, ¿no?, que hubiera podido evitar el siniestro o aminorarlo, exonera a la compañía de toda responsabilidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Exonerar a la compañía de toda la responsabilidad, que la compañía no va a dar cobertura al evento, ¿ya? La otra decisión que puede tomar es rechazar el riesgo, ¿no?, rechazar el negocio que le están ofreciendo. De manera definitiva o provisional, de repente quizás exigiendo mejorar el riesgo, ¿no?, para un nuevo análisis. Quizás es una fábrica que tiene todos sus departamentos, por decir, el departamento de contabilidad, el área de almacén, la oficina de vigilancia, ¿no?, el área de procesos, los tiene muy juntos, ¿no? No están debidamente separados para evitar el riesgo del incendio mayormente, ¿no?, y que se propague el incendio en toda la fábrica. Entonces tienen que haber unas distancias, unos metros de distancia, que ya más adelante vamos a ir analizando cómo es que se definen estos, o también la creación de paredes, muros o puertas cortafuego, ¿ya? Cualquiera de esas dos soluciones se puede establecer, ¿no? Entonces, como ven, la compañía de seguros hace o efectúa un análisis que se llama underwriting, ¿no? Ya hemos visto la opción de que puede aceptar el riesgo o lo puede rechazar. Si acepta, tiene dos opciones, y si rechaza, también tiene dos opciones, ¿no? Si acepta el riesgo, lo acepta tal como está, o de repente lo puede aceptar, pero condicionado a que que se consignen ciertas garantías o modificaciones, ¿no? La garantía, como le está explicando, de repente está pidiendo, pues, que le coloquen detectores de humo, ¿no? De repente vigilancia privada. Y en el segundo punto, que es rechazar el riesgo, lo puede rechazar de manera definitiva o provisional, exigiendo mejorar el riesgo. En el caso de incendio, también bajo el mismo análisis de incendio, de repente la separación, la acumulación de muchos valores en un solo sitio, ¿no? De repente la construcción de muros, puertas, ¿no?, o paredes cortafuego, ¿ok? Entonces tenemos hasta ese punto
cómo va efectuando las compañías de seguros este underwriting, que es la suscripción. También hay que considerar que hay un preanálisis que efectúa la compañía de seguros, que consiste en identificar, evaluar, controlar, manejar y costear un riesgo antes de aceptarlo, ¿no? Que es la forma más conveniente. Posanálisis, que consiste en aceptar todos los riesgos y evaluarlos al producirse un siniestro, y ahí analizar si se continúa con la cobertura o no. En la administración de riesgo hay cinco etapas, ¿no? La primera es la identificación del riesgo. Tienes que identificar el riesgo. La evaluación. Luego, cómo vas a controlar y luego cómo lo vas a manejar y cuál va a ser el costeo de este riesgo, ¿no? Vamos a enumerar, a ver, en lo que es la administración, ¿no? Hay tres conceptos claves, ¿ya? Para poder entender esta parte de la administración que conviven y que se deben diferenciar. El riesgo. ¿Qué es el riesgo en definición? Es la probabilidad de que ocurra una pérdida o incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá dicha pérdida, ¿ya? El riesgo es una probabilidad, o sea que no es una certeza absoluta, ni que tampoco nunca va a ocurrir. Sí existe siempre la probabilidad, ¿no? De que ocurra una pérdida, pero también es la incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá esa pérdida, ¿ya? Eso es el riesgo. Peligro es la contingencia que puede causar una pérdida, ¿ya? Peligro es la contingencia que puede causar una pérdida. Y por último tenemos el azar, que es la condición que aumenta la probabilidad de pérdida por un peligro, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de choque en un vehículo, ¿no? Hay un azar, ¿no? El peligro va a estar siempre inherente cuando uno maneja, ¿no? Uno no sale con la intención de atropellar ni chocarse con nadie. Entonces, el riesgo de manejar un vehículo conlleva el peligro del choque, ¿no? Pero si además de eso, el día que estás manejando con tu carro, encima llueve, la llovizna, la lluvia que hace jabonosa la pista, es una condición que está aumentando la probabilidad de pérdida por el peligro. Ese es un azar, ¿ya? Entonces, un vehículo, ¿no? Que el vehículo en sí, al ser manejado, es un riesgo y el peligro que existe es el peligro de choque, ¿ya? Pero si además a eso le aumentamos lo que es la condición de lluvia, ¿no? Es un azar esa condición. Ese azar es la condición que aumenta la probabilidad de pérdida por un peligro, ¿ya? Es importante tener presente que lo que se asegura es el riesgo y no el peligro ni el azar. Se asegura el riesgo. Ok. Identificación de riesgo, ¿no? Si se trata de identificar los riesgos, ¿no?, a los cuales está expuesta una persona o una empresa, ¿no? Se deben también estudiar, pues, los peligros, ¿no?, que llevarían a la ocurrencia del riesgo, es decir, el siniestro. Como ejemplo, en una industria se identifica el riesgo de incendio, entonces se debe conocer para ello la teoría del fuego, ¿no? Cuáles son sus componentes y su forma de propagación. Para los que no conocen este tema, existe el triángulo de fuego, ¿ya? Que es la fuente del calor con el material combustible más el oxígeno, ¿ok? La unión de estos tres elementos antes mencionados produce lo que es el fuego. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de calor, no? En una industria hay que verificar si se usa fuego directo, si se usa electricidad, si se usa fricción, ¿no? También el material combustible, ¿no? Por ejemplo, si en un proceso industrial se usa inflamables, gases, líquidos volátiles, solventes, carburantes, madera, papel, hilo o algodón.
¿ok? Identificación. ¿Cómo se propaga el fuego? El fuego se propaga de 4 formas, ¿ya? Una de ellas es la conducción. Es decir, en este caso, por contacto directo con el mismo fuego, ¿no? Por ejemplo, que haga un cortocircuito, un tomacorriente, y que este esté al costado, pues, de una cortina. Obviamente, al salir fuego por el tomacorriente, se va a prender, ¿no? En la cortina y va a iniciarse un incendio, ¿no? Incendio que se puede propagar inclusive al escritorio que también estaría contiguo a esta cortina, ¿no? Entonces, esa forma de propagación se llama conducción, ¿ya? Después existe la convección. El fuego se propaga al derramarse líquidos y gases que escapan de sus recipientes, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como ejemplo, haga la redundancia, la fogata que hemos visto, sabemos que al poner una tetera, ¿no?, con agua para hacer el café sobre esa fogata, al momento que esa agua esté hirviendo, ¿no? Si tú pones tu palma de la mano, la vas acercando a la fogata, vas a sentir el calorcito, ¿no? Ese calor es la radiación, pero si tú acercas la mano a la boquilla de salida de esta tetera, vas a ver que está saliendo el humo, el gas, como gas, y te va a quemar. Eso es la convección, ¿ya? Entonces voy a repetir. Si tomamos de ejemplo la fogata, al momento que estás calentando una tetera sobre esa fogata, vas a sentir, ¿no?, la radiación del calorcito si te aproximas un poco a la fogata, ¿no? Es algo que te puede calentar en una noche fría. Pero si sobre esa tetera, en la boquilla de la tetera, tú pones tu mano, sale un gas muy caliente que te puede llegar inclusive a quemar la mano. Esa forma de propagación se llama convección. Y por último, tenemos lo que es la traslación, ¿no? Si de esa fogata salen algunas partículas pequeñas como unas chispitas, ¿no?, incandescentes, que se trasladan en el aire y pueden llegar a caer, ¿no?, en hierba seca, ¿no?, inmediatamente se van a prender. Y eso va a ser como una especie de combustible para esto, ¿no? Va a empezar a correr por todo donde esté el pasto y la grama seca, hierba seca, ¿no? Entonces, ese tipo de propagación del fuego se llama traslación, ¿no? El fuego en unos objetos produce un humo tan denso que muchas veces traslada partículas incandescentes a otros bienes en otro lugar, produciendo fuego en ellos. Como ejemplo, también podemos poner, no sé si se acuerdan, hasta antes de la pandemia, ¿no?, del 2020, había a nivel mundial parecía pues un brote de incendios forestales, ¿no? Había incendios forestales en Australia, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Entonces, una forma de propagación del fuego son estos incendios forestales que utilizan este medio de traslación, ¿ok? Ahora, el riesgo, al momento de ser evaluado, también se evalúa de dos maneras, ¿no? La frecuencia, por la frecuencia, y la severidad. La frecuencia quiere decir el número de veces que ocurre un evento dentro de un periodo de tiempo como dato histórico o estimado a futuro, ¿no? Este número de ocurrencias o eventos se refieren a la cantidad de siniestros que podrían ocurrir en una vigencia determinada, ¿no? Ahora, la frecuencia tiene también tipos definidos, ¿no? Tenemos una frecuencia que es absoluta, que se refiere a datos que son estadísticos y que solo son útiles para el análisis de casos individuales. Como ejemplo, con mi auto choqué 3 veces en un año. La sucursal número tal del banco fue asaltada 5 veces durante el año. Luego tenemos el tipo de frecuencia global. Se refiere a la sumatoria de los eventos observados en un grupo durante un periodo de tiempo. En este caso ya no hablamos de mi auto, sino hablamos de los autos de la flota, chocaron 50 veces en un año y hubo 60 asaltos durante el año en todas las sucursales del banco, ¿ya? En la primera es absoluta y en la segunda global, ¿ok?
Luego tenemos seguimos con el tema de la frecuencia. Tenemos la parte relativa, ¿no? Frecuencia relativa está en función del número de exposiciones a riesgo y se expresa en forma porcentual. Y es la mejor forma, ¿no? Como ejemplo, la flota de 25 vehículos tiene una frecuencia relativa de 2 choques por vehículo, es decir, un 200% de que ocurre un choque en un vehículo. El banco, con 120 sucursales, tiene una frecuencia relativa de un asalto por cada año, cada 2 agencias, es decir, un 50% de probabilidad de que ocurra un asalto en una agencia. Y luego tenemos la frecuencia promedio. Es el promedio de la frecuencia de varios años, ¿no? Los ramos de seguros pueden ser de frecuencia baja, donde tenemos a incendio, los seguros de construcción o CAR, Construction All Risk, responsabilidad civil y los seguros de vida. De frecuencia media tenemos lo que es el robo, rotura de maquinarias, el equipo electrónico, accidentes personales y cascos. Y de frecuencia alta tenemos los seguros de vehículos, el de asistencia médica y transportes. Cuando se habla de frecuencia, repito, se habla de veces que ocurre un evento en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Si estamos viendo este evento, nos estamos refiriendo a un siniestro, ¿ok? Luego tenemos la severidad, ¿no? La severidad es la magnitud de la ocurrencia según el monto de los daños o pérdidas, ¿no? O sea, ya sabemos la frecuencia, ¿no? Sabemos que un siniestro ha ocurrido 5 veces, pero de repente de esos 5 siniestros que han ocurrido, uno costó 500, otro 1000, otro 5000, otro 10,000 y otro 20,000, por así decirlo, ¿no? Entonces, la severidad lo que mide es la parte monetaria que ocasiona esos daños, ¿no? Y tenemos en severidad, tenemos también una severidad absoluta, global y relativa, ¿no? En absoluta, que viene a ser un dato histórico, que refleja el monto de la pérdida de un determinado evento o ocurrencia, ¿no? Como ejemplo, el choque de fecha tal de mi vehículo costó $5,000, ¿no? En el asalto de fecha tal de la sucursal número 12 del banco, se llevaron $10,000. Global, si se refiere a la sumatoria o monto total de pérdidas en un periodo de tiempo. Las pérdidas de la flota fueron 1.500.000 en un año. ¿De qué flota estamos hablando? De los autos que chocaron 50 veces en un año, ¿no? Y también tenemos, durante el año, los asaltos al banco generaron 3 millones de pérdidas, ¿no? La totalidad de robos efectuados a las 120 sucursales del banco. Y tenemos lo que es la severidad relativa, que es un dato porcentual que se calcula en función a valor monetario, ¿no? Si una empresa tiene 10 millones de dólares en existencias, de las cuales 2 millones se encuentran en bodega principal, la suma asegurada es 8 millones de dólares. Ejemplo de severidad relativa: si ocurriera un siniestro por 1 millón, se diría pues que la severidad relativa respecto a la bodega principal es el 50%, ¿ya? La severidad relativa respecto al total de inventarios es de 10%, y la severidad relativa respecto a la suma asegurada es de 12.5%. Estamos tomando como ejemplo esta empresa que tiene 10 millones de dólares en existencia, de las cuales 2 se encuentran en bodega principal y la suma asegurada es 8 millones de dólares. Luego tenemos un último tipo de severidad, que es el promedio, ¿no? Es aquella severidad que no está limitada a una situación individual, sino que se calcula tomando en cuenta un conjunto de varios eventos que afectan a varias unidades de riesgo similares, ¿no?
Ejemplo, también siguiendo la misma secuencia, los daños causados por un terremoto a edificios de más de 10 pisos en una ciudad ascendieron a 5 millones de dólares. Si el valor total expuesto de todos esos edificios es 200 millones de dólares, entonces la severidad promedio por terremoto que afecte a edificios de más de 10 pisos es de 25%, ¿ya? Es del 25%. En su recurso de lectura han colocado 2.5, pero no, es el 25% que es el cálculo exacto, ¿ya? Entonces, por experiencia, los ramos de seguros, según su severidad, pueden ser de severidad baja, hasta un 5%, tenemos vehículos, asistencia médica y transportes. De severidad media, entre 5 a 20%, tenemos incendio, ramos técnicos, vida y accidentes personales. Y de severidad alta, más del 20%, tenemos terremoto, maremoto y otros eventos catastróficos. Hay unos estudios que se hacen de los estimados de severidad que se manejan en los seguros, ¿no? El primero que se conoce es la pérdida máxima probable o PML. En inglés, Probable Maximum Loss. Para estimar la pérdida, se contempla el uso de medidas de previsión para reducir la severidad. El evaluador contempla la posibilidad de que falle alguna de estas medidas de previsión, quizás la más importante, ¿no? Y esto viene a ser el máximo valor sujeto a destrucción bajo un riesgo determinado. El valor del PML busca estimar qué parte del valor declarado o expuesto será reclamado en caso de siniestro. ¿Qué factores determinan el PML? Para calcular este PML, se deben distinguir cuáles son los factores de agravación del riesgo para cada una de las coberturas, ¿no? En incendio, depende mucho del giro del negocio, cuál es la materia asegurada, el material de construcción predominante del inmueble, los números de pisos, cuáles son las colindancias, ¿no? El giro del negocio, porque no es lo mismo asegurar, pues, una venta, pues, una tienda de ventas, ¿no? Por departamentos, que asegurar, pues, una fábrica que tiene calderos. En la fábrica de calderos es mucho más riesgoso el tema del incendio, ¿no? La materia asegurada también cambia, pues, ¿no? En una tienda por departamentos tipo, no sé, pues, Saga, ¿no? Tienes prendas, ¿no? Que también se pueden incendiar, pero están diseminados, ¿no? En cambio, en una fábrica que tiene calderos, estos calderos pueden explosionar y constituir un fuego que es difícil de controlar. El material de construcción predominante también es importante, ¿no? No es lo mismo asegurar que un predio de material noble, o sea, con ladrillo y cemento, ¿no? Que asegurar un predio que está construido enteramente por madera o esteras, ¿no? Y también el número de pisos, porque rápidamente sabemos que un fuego que está determinado en un sitio o en un punto de una fábrica, rápidamente puede llegar a los 500 grados, y si llegara a los 800 grados, ¿no? Este fuego puede ocasionar que las vigas internas, que son de metal, que sostienen las columnas, se vuelvan en estado líquido, y por ende, estas vigas que sostienen los techos y toda la armazón del edificio colapsen totalmente, ¿ya? Sufrirían un colapso total. Y también es importante tener en cuenta las colindancias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estés tú en tu centro de trabajo con tu empresa, que tengas al costado, pues, no sé, pues se me ocurre pensar un, una fábrica de helados, y al otro costado tengas una fábrica de pirotécnicos, ¿no? La fábrica de helados, difícil que haya un tema de incendio, pero en la parte pirotécnica, obviamente que sí, ¿no? Y es un vecino tuyo que al momento de presentarse un evento llamado siniestro, se puede propagar hacia tu predio y te puede ocasionar un incendio que puede acabar con tu fábrica, ¿no? Entonces, por eso es el tema de la colindancia. Profe, disculpe, y también se podría aplicar ahí
el tema de la colindancia, cuando cuando un almacén está al costado de una distribuidora de gas de repente. Claro, lógico. También, ese es un buen ejemplo, ¿no? Si tienes una distribuidora de gas, pues es un alto riesgo, ¿no? Que sea a tu costado, ¿no? Lo aconsejable sería que trates de evitar ese tipo de colindancia, ¿no? De vecinos que estén con ese giro de negocio que es muy riesgoso, ¿no? Porque riesgoso para ellos y también para ti porque es tu colindancia, ¿no? Son tus vecinos. Entonces, es importante evitar estar cerca. Y ahora también tiene que ver en el incendio la ubicación. ¿Por qué? Porque si estás muy alejado de la ciudad, ¿no? Y los equipos de bomberos están en la ciudad, pues van a demorar en llegar para aplacar un incendio. Y de repente quizás esa distancia signifique el tiempo que van a necesitar el fuego para poder consumir todo tu negocio. Entonces, tampoco es aconsejable que el predio asegurado, en el caso de incendio y también en el de robo, esté tan alejado, ¿ya? Zonas alejadas son propicias para incendio por el tema de la demora de llegada de los bomberos y para el tema de robo. Ahora, hay dentro de lo que es la pérdida máxima probable, si analizamos bajo el criterio de robo, también tenemos que tomar en cuenta cuál es el giro del negocio, ¿no? La materia asegurada, o sea, lo que estás asegurando, que es la parte, ¿no? Que estás asegurando, cuáles son los bienes que estás asegurando. Puede ser el edificio, ¿no? Eso básicamente en incendio, pero en robo mayormente aseguras lo que es el contenido, ¿no? Que son las maquinarias, las máquinas propias del giro del negocio, las existencias, de repente algún otro bien que esté bajo el cuidado o custodia del asegurado, ¿no? También tiene que ver mucho la ubicación, ¿no? Por lo que ya les he explicado, si estamos hablando de robo y se trata pues de una fábrica que queda pues por los conos, ¿no? Y no hay una comisaría cerca a la jurisdicción, entonces en el caso de un robo, la llegada de la acción policial pues va a demorar mucho, ¿no? Igual también los colindantes, ¿no? Si estás en una zona pues que no es de buena reputación o tienes al costado pues ¿cómo se llama? A este chico que sale por la televisión bastante, que su papá era Chacalón, que le dicen Chacaloncito, ¿no? Que parece que se para dando puras fiestas a toda gente de mal vivir, ¿no? Entonces, tener ese tipo de vecinos a tu costado, pues no te ayuda mucho, ¿no? Al contrario, te crea un riesgo. La estimación del PML, ¿no? ¿Qué es lo que permite? Calcular de manera exacta lo siguiente. La prima que debe cobrar la aseguradora por concepto del riesgo que está asumiendo. La reserva de riesgos en curso para sufragar los siniestros. Cada vez que hay un siniestro, el siniestro es la eventualidad que está cubierto en la póliza, ¿no? Es el daño o la lesión, daño al bien inmueble o la lesión personal que está cubierta en la póliza y al generarse obliga a la compañía de seguros a la contraprestación de la indemnización o reparación, ¿ya? Entonces, esta prima la tiene que analizar la compañía de seguros. Para llegar a una prima de riesgo, la compañía de seguros utiliza este elemento que es el PML, pero adicionalmente también cuenta con la información de las siniestralidades de los años pasados, por lo menos de 5 años, ¿no? Después tiene un área que se llama el área actuarial, donde un actuario, que es una persona especializada en matemáticas financieras, actuariales, ¿ya? Se encarga, pues, de armar todo el muñeco final con el cual se va a determinar qué tipo de prima se tiene de cobrar para determinado riesgo y cuáles son los deducibles que se deberían imponer, ¿ya? Entonces, esto es un estudio técnico que realizan las compañías de seguros. Ahora, hay diferencias entre una compañía y otro. ¿Por qué? En el cobro, en las tasas. Porque las experiencias de cada compañía es diferente una de otra. Por decir, una compañía de seguros puede tener en un ramo determinado, suponiendo que sea vehículos,
de repente puedes tener asegurado 20.000 vehículos. Otra compañía que es mucho más grande, de mucho más poder, puede tener asegurado a 50.000 o 100.000 vehículos, ¿no? Entonces, ¿quién es la que va a tener más experiencia en el manejo de siniestros? Obviamente, aquella que tiene más asegurados. ¿Se entiende esta parte? Por favor, quisiera que me comenten. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber para poder repetir o aclarar algún concepto. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, todo bien por hasta ahora. Ok, Adana. Arnulfo. Sí, Julio, se está ¿Sí? atendiendo. Todo bien. Galaxy A31. ¿Cuál es tu nombre? Solamente sale Galaxy A31, disculpa. Soy Víctor Manuel Ah, Galvez. ya, Víctor. Ya, ok. Sí, Víctor Galvez, ¿no es cierto? así es. Ya, Víctor, ok, perfecto. ¿Se ha entendido hasta acá lo que estoy explicando? ¿Hay algo que quieras que aclare? No, sí, está bien. Julio, ¿Sí? bueno, yo que sí quisiera hacer una consulta. A Sí, ver, Arnulfo. he escuchado todos los... Es decir, o sea, llega un momento donde después de un análisis para poder hacer la póliza, Sí, cuando hay demasiado riesgo, también hay, lógicamente, hay la posibilidad de negar esa solicitud, ¿no? Porque hay claro. demasiado riesgo, ¿no? Sí, eso, Y eso justamente, no todas las solicitudes se da a luz verde, lógicamente, ¿no? sí, es correcto. Eso es correcto. A ver, te voy a poner por acá. Pero una consulta, Sí, señor Julio. sí, Pero si fuera así, o sea, yo entiendo que si hay mucho riesgo se puede poner una sobreprima. claro. Justo de repente quizás, a ver, Arnulfo que me está haciendo la consulta, ¿no? Quizás no escuchó esta parte. eh, Al momento de que la compañía de seguros hace el análisis de riesgo que se llama underwriting, ¿no? Puede, al momento, si es que acepta el riesgo, lo puede aceptar de dos maneras, ¿no? De manera incondicional, es decir, que lo acepta así como está, o condicionado a ciertas modificaciones o garantías. O sea, si fuera en el caso de incendio, le puede decir, ¿sabes qué? Mira, tienes que tener, ¿no?, un sistema privado, ¿no?, de agua interno para que puedas apoyar la acción de la bomba en el caso de incendio. Tienes que tener sprinklers, ¿no? Esas son como unas duchitas que están colocadas en las fábricas, o detectores de humo. Entonces, esa es una garantía que le está pidiendo la compañía una vez que ha ido a analizar. O sea, mandan a una persona especializada que es un perito y hace una inspección del riesgo. Luego hace su informe y lo traslada a la compañía. En la compañía, el underwriting, la persona que está encargada de evaluar, recibe ese informe y si ve que está faltando eso, pide que por favor se solucione ello, ¿no? Van a aceptar el riesgo, pero condicionado a que se instalen estas garantías, ¿no? Si el asegurado no cumple con instalar estas garantías y ocurre el siniestro, libera a la compañía de la responsabilidad de honrar la póliza. Honrar la póliza quiere decir de pagar el siniestro, ¿ya? Ahora, también está la potestad de la compañía en rechazar el riesgo, como dijo Arnulfo. Si lo rechazas, tienes también dos opciones. Lo rechazas definitivamente, no lo quieres porque ves que es un riesgo sumamente agravado o casi es imposible de asegurar. Hay riesgos agravados en incendio, por ejemplo, hay giros de negocio, como es las fábricas de pinturas, ¿no?, llantas, también tenemos tema de solventes, ¿no? Eh, Lo- los grifos. claro, ¿no? Pero se aseguran eventualmente con una extra prima, como tú me estabas comentando, Víctor, ¿no? Se pueden asegurar con una extra prima. Ahora, también la compañía de seguros lo puede rechazar provisionalmente, exigiendo mejoras del riesgo, ¿no? Como estaba explicando, si fuera el caso de incendio, de repente dice, ¿sabes qué? Tus separaciones no están de acuerdo a lo que se estima conveniente y te pido acá que construyas una pared cortafuego para que el fuego no siga pasando al otro lado, o muros, o puertas cortafuego, o ventanas cortafuego, ¿ya? O sea, la compañía tiene esa potestad. No porque le presentas un riesgo para asegurar a la compañía, esta tiene la obligación de tomarlo. ¿Se entendió, Arnulfo? Sí, Julio, sí, me aclaraste esa duda y qué bien, qué bien. Te entiendo, correcto. Perfecto. A ver, continuemos. Esta parte que estamos viendo la realiza la compañía de seguros, ¿no? Ustedes están estudiando para corredores de seguros, pero ustedes tienen que saber cómo es que la compañía
realiza todas las evaluaciones y para que también ustedes le puedan explicar al cliente, ¿no? Yo siempre he dicho que un corredor de seguros es como el padre confesor de un asegurado, ¿ya? Y también viene a ser las veces de un abogado. ¿Por qué? Porque tiene que haber entre el asegurado y su corredor de seguros, tiene que haber tal sinergia y tal transparencia que tiene que prevalecer lo que es la máxima buena fe, que dentro de poco vamos a ver lo que es la máxima buena fe, que quiere decir actuar con transparencia, con la debida diligencia, sin ocultar nada, ¿ya? A ver, veamos. Estábamos viendo el tema de robo, ¿no? Ya hemos explicado el tema del incendio. El robo también igual, la pérdida máxima probable. Al analizar el robo, tiene que tener presente lo que es el giro del negocio, la materia asegurada, la ubicación, los colindantes, por los motivos que ya hemos explicado, ¿no? Y esta estimación de pérdida máxima probable permitía pues a la aseguradora, ¿no?, emitir la prima de riesgo, ¿no? Cuando se genera un siniestro en una compañía de seguros, la compañía de seguros, en base a su experiencia, en base a los detalles del siniestro, elabora una reserva. Esa reserva es lo que la compañía de seguros, según su experiencia profesional, estimaría que debería pagar por ese siniestro, ¿no? Si se presenta un siniestro, tomando el seguro más sencillo, el seguro de choque, un choque en la parte posterior, bueno, podría ser si está involucrado el parachoque posterior, la tapa posterior ¿no?, del auto, que estén abollados, ¿no? Y que no se haya afectado ningún faro posterior, bueno, quizás podríamos hablar de 300 a 500 dólares, ¿no? Entonces, lo que hace la compañía de seguros, apenas toma conocimiento del siniestro, elabora una reserva por 500 dólares. Se lleva el carro al taller, el taller hace, ¿no?, hace el presupuesto, mayormente son talleres homologados por las compañías de seguros, y dependiendo si es de marca o de repente multimarca, dan ciertos descuentos en los deducibles y se envía al perito, ¿no? Ellos envían un perito que es un técnico que va a hacer el ajuste, ¿ya? El técnico que hace el ajuste, no es un ajustador, ojo, este es un perito que es asalariado de la compañía de seguros y va a hacer el ajuste en el taller, ¿no? Que es un taller que tiene también relación comercial con las compañías de seguros, porque está Julio, afiliado a la compañía, ¿ya? una consulta. Sí, sí, Víctor. Primero, el que evalúa no es el perito de la misma concesionaria, y luego evalúa, dependiendo del resultado que hace el perito de la concesionaria, el perito de la compañía de seguros, y según él ve que está todo de acuerdo, manda su ok, ¿o no? Sí, sí, lo que yo estoy hablando es la parte en la cual entra a tallar la compañía de seguros. Obviamente, en el taller ellos tienen sus mecánicos y sus planchadores, ¿no? Que son los que elaboran el presupuesto, ¿no? Hacen lo que es, lo que es la mano de obra, planchado y pintura, y la relación de repuestos a cambiar. Ellos tienen que esperar la visita del perito de la compañía de seguros, que va a convalidar o no ese presupuesto que ellos han hecho. ¿Correcto? Finalmente, quien aprueba la reparación en el taller es el perito de la compañía de seguros. Al momento que se aprueba, el asegurado ya tiene que tener conocimiento de que hay un deducible o franquicia de la cual él tiene que pagar. Esta dependerá del monto del siniestro. O es un porcentaje, normalmente es son 150 dólares, o el 10% del total del siniestro, lo que resulte mayor, ¿no? Ese es un ejemplo que le estoy dando utilizando el seguro vehicular, que es más fácil de entender, ¿ya? La compañía, como ya les expliqué, hace esa reserva, ¿no?, para poder pagar el siniestro a futuro. También ellos tienen que manejar un tema que se llama reaseguro. El reaseguro es el seguro del seguro. Las compañías de seguros, también para seguir captando más clientes, pueden trasladar cierto tipo de riesgos que son con sumas o cantidades muy elevadas, ¿no? De repente es una póliza de flota que tiene, no sé, pues 250 vehículos, ¿no? Y probablemente, pues, en la vida, pues, se van a siniestrar todos, pero sí cabría la posibilidad de que haya alguna pérdida máxima probable. De repente son camiones que van en convoy,
así como pasó con estos convoys que iban por la carretera central hasta antes de Semana Santa y que explotaron, ¿no? Vieron ahí que eran como 3 o 4 convoys que explotaron, que estaban transportando, me parece creo que era gasolina o algún tipo de combustible, y bloquearon la carretera central, ¿no? Entonces, Pero, ¿sí? no, pero para ese seguro sería un tipo de responsabilidad civil de hidrocarburos, ¿cierto? Para la cisterna. No, yo estoy hablando acá de un seguro vehicular, no estoy hablando del tema de hidrocarburos todavía. Estoy tratando de explicar cómo sería la pérdida máxima probable para que tú evalúes en un seguro vehicular, ¿ya? Y que ocurrió este siniestro en donde, no, hasta ahora creo que no se sabe cómo fue la ocurrencia, pero dice que fue caída de piedras sobre uno de estos camiones que iban en convoy y ocasionó que un forado, y al momento de caer la piedra contra el metal, obviamente ha generado una chispa y ha hecho que se prenda, ¿no? Y inmediatamente parece que han estado muy juntos, se ha quemado 1, 2 o hasta 3, creo, camiones en conjunto, ¿no? Esos camiones, cada uno de esos camiones me imagino que no debe bajar de los 80,000 o 100,000 dólares. Entonces, en un solo evento, ¿no? Han tenido la pérdida de más de 300,000 dólares aproximadamente, ¿no? Aparte de eso, ya viene después la evaluación de lo que tú estás mencionando, ¿no? La pérdida de ese combustible y hay una contaminación ambiental que de haber sucedido se tiene que remediar, ¿no? Se tiene que remediar y ahí entra a tallar, ¿no? La póliza de transporte de hidrocarburo, hay un seguro de ley, ¿no? Que tiene que entrar a tallar y también si ese seguro de ley quedara corto, porque está en base a unidades impositivas tributarias, y ya lo vamos a ver más adelante, entraría a tallar también la póliza de responsabilidad civil de cada camión. En el supuesto caso que el seguro de ley quede corto, ¿ya? ¿Se entendió, Víctor? Sí, está bien, está todo claro, está bien. Ajá. Una consulta, Sí, en el seguro de responsabilidad civil de hidrocarburos de la cisterna, por ejemplo, dentro de la póliza ya está incluido lo que es contaminación ambiental o hay que incluirlo en la póliza o si tiene un costo adicional. Como tú estás mencionando, si se derrama, ¿no? Y mancha de repente la pista o la sí, vegetación, ¿no? sí. Claro, es una sola cobertura. A ver, hay cobertura para transportistas de hidrocarburos y también ¿cómo se llama? Hay una cobertura que se llama de remediación. ¿Ya? Una cosa es para la cobertura de transportistas de hidrocarburos y otra de remediación, ¿no? La remediación, tú sabes que pues ahorita el gobierno tiene inclusive un Ministerio del Ambiente que se encarga de ver esos temas, ¿no? Y si tú cometes algún tipo de contaminación ambiental, el camión de repente no se incendia, pero se derrama y vuelca todo el combustible, ¿no? En una chacra, y esta chacra está cerca a un río, pues toda la comunidad de esa parte se va a ir contra tu empresa o contra el camión, ¿no? Y va a haber un tema de demanda bien fuerte, ¿no? Porque va a Correcto. entrar. Y esto lo exigen los Synergy, ¿cierto? Claro, así es. Así es. Todo eso está controlado por OSINER y el Ministerio de Transporte, ¿no? Ok, continuemos. Dentro de estos estimados de pérdida, ¿no? El que más se usa es el que les he mencionado, ¿no? La pérdida máxima probable, o PML. Vamos a ver cómo es que llegan, ¿no? Para establecer la pérdida máxima probable, se parte de la unidad de riesgo que representa el valor máximo expuesto, ¿no? Y se comienza por determinar el sector de incendio que tenga más cúmulo de capital, ¿no? El sector incendio estará representado por aquella superficie o zona de riesgo en la que se pueda desarrollar un incendio, pero limitado exclusivamente a esa parte y sin posibilidad de propagación a otras zonas o sectores del riesgo. Para esta valoración, se consideran como parte más importantes los elementos constructivos y materiales resistentes al fuego y los sistemas automáticos de extinción de fuegos existentes. Determinación de la pérdida máxima probable. Cuando se ha determinado el sector de incendio de mayor valor, se analizan las medidas de seguridad con las cuales cuenta, ¿no? Las medidas de seguridad engloban tanto las partes humanas como las físicas y automáticas, ¿no?
su grado de efectividad en relación con la peligrosidad, el tiempo de propagación y su dispersión en el tiempo y el tiempo de intervención de los bomberos, ¿no? También la característica de construcción y los materiales del local, como ya se los estaba explicando, ¿no? Después de este análisis, ¿no?, al que se suman otros factores intervinientes, sale un porcentaje que representará la máxima pérdida probable que puede producirse en caso de ocurrir el siniestro, ¿no? En este porcentaje se incluye un componente que es un subjetivo, que está aportado por la persona que realiza la inspección, que es el encargado del cálculo, ¿no? Ese es en base a su experiencia, ¿no? Tiene un componente casi empírico, pero es en base a la experiencia de la persona que está haciendo el análisis, ¿no? Y que también ha hecho la inspección, y realmente constituye una parte importante y que le aporta valor a este tipo de análisis, ¿no? Luego también existe la pérdida máxima posible o factible, la feasible maximum loss. Es un enfoque más conservador, pues se evalúa la pérdida posible. En el anterior se evaluaba la máxima pérdida posible, acá se evalúa la pérdida posible, ¿no? Acá no se consideran las medidas de previsión o existe la posibilidad que fallen al momento del siniestro. Ese valor máximo sujeto a destrucción por un determinado peligro, en las condiciones más adversas, especialmente en las de seguridad propias y externas respecto de un bien o conjunto de bienes, ¿no? Se expresa también en porcentaje que representa el daño respecto del valor total del bien o conjunto de bienes. También se aconseja expresarlo en un valor monetario con la denominación de valor máximo expuesto para tener conciencia de la magnitud económica de la cual estamos tratando, ¿no? Luego también tenemos el monto máximo, MMS, que es el valor máximo sujeto a destrucción por un determinado peligro en las condiciones normales de operación, especialmente las de seguridad propias y externas, respecto a un bien o conjunto de bienes. Igual se expone en un porcentaje que representa el daño respecto del valor total del bien o conjunto de bienes. La expresión en condiciones normales de operación, empleada en las definiciones anteriores, se refiere al funcionamiento en jornada laboral con intervención ineficaz de los medios de protección propios, ¿no?, salvo que se tenga garantizada una eficacia muy elevada que requiere la intervención de los medios de socorro externos, ¿no?, con cuya participación se llegaría a controlar el siniestro. Por ejemplo, vamos a ver acá un casito. Un ejemplo de estimación de pérdida, ¿no? Acá se menciona, ¿no?, una estructura. A la vista del tipo de estructura y del riesgo de explosión, los daños seguramente se extenderán a otras áreas de la planta y los edificios, particularmente a las áreas de almacenaje 1, producción 1 y producción 2, que es una explosión del siglo. El edificio y la construcción de armazón de la planta constan principalmente de componentes a prueba de fuego. La exposición de la instalación no parece verse aumentada por las industrias adyacentes, o sea, la colindancia, ¿no? Es posible que las personas o que personas no autorizadas, por ejemplo, saboteadores o pirómanos, entren en el recinto saltando por una valla convencional no protegida de malla de alambre, ¿no? Pirómano sabemos que es aquella persona que tiene una alteración psicológica y que le gusta iniciar incendios o prender fuego, ¿no? Es un pirómano. Entonces veamos un esquema, ¿no? Voy a achicar un poco la pantalla para que la podamos ver. Por ejemplo, suponiendo que esta sea una fábrica, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve, ¿no, estimados? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve todo. Perfecto. Entonces, tenemos acá el almacén 1, donde está un silo. En este almacén contiene materias primas, está la casa del guarda o del guardia. Hay una producción 1 que es de alimentos, una producción 2 que es productos especiales, ¿no? Hay una distancia de 25 metros. Administración está separada a 50 metros
y almacén de productos de administración también está separada a 50 metros. Lo normal es que la separación sea siempre de 50 metros, ¿ya? Es lo que se aconseja. Al estar en 25 metros, si el incendio se iniciara en este almacén o silo, obviamente que se va a propagar de manera inmediata a la casa del guarda, a la producción 1 de alimentos y a la producción 2 de productos especiales, ¿ya? Tendría que pasar algo muy fuera de lo común para que el incendio, de repente quizás por motivo de la forma de propagación de la traslación, llegue a afectar la administración o el almacén de productos, ¿ya? Acá está muy concentrado esto. Entonces acá lo que podría pedir la compañía de seguros es que se construyan muros o paredes cortafuego o puertas o ventanas que eviten esta propagación del fuego, ¿no? La parte administrativa y la parte de almacén de productos sí estarían, ¿no?, delimitados de manera adecuada, ¿no? Y los 50 metros de separación entre uno y otro es el adecuado. Sin embargo, el almacén de productos frente a productos especiales de producción 2 solamente tiene 25 metros, ¿no? Acá sí se pediría que se construya un muro cortafuego o pared cortafuego. Entonces, si tenemos, ¿no?, que la planta, ¿no?, en la planta, el total de la suma asegurada de esta planta es 20 millones de... ¡Ay, caray! Estamos en la hora. Bueno, ¿ustedes creen factible que nos podamos reunir el día de mañana a las 7? ¿Factible? ¿Pueden hacerlo? ¿AM o PM? PM. Sí, normal, profe, conmigo sí. ¿Sí? Claro, no hay Sí, problema. profesor, Sí, no hay para problema. poder Sí, terminar sí. el ejemplo que es importante y todavía nos faltan algunas cosas más, ¿ya? Nos ha faltado tiempo, en verdad. Ya estamos justo, esta es nuestra hora adicional, opcional, pero dado que nos va a faltar el tiempo, voy a tener que utilizar una hora más el día de mañana a partir de las 7. Yo mando la convocatoria y nos reunimos a partir de las 7, estimados alumnos, ¿ya? Correcto, Julio, no hay problema. ¿Correcto? Ok, listo. Mañana nos estamos viendo. Les agradezco su atención. Cuídense mucho, por favor. Cuídense, familia. Ya nos vemos. Listo, gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con Chao. todos.